multimedios.com y pues ya estamos en martes. Esta semana le toca a nuestra compañera Diana. Buenas tardes. Nos estuvo acompañando la semana pasada con esta entrevista que le hicimos al doctor Raúl Nibón, que de manera muy personal a mí me gustó bastante. Fueron pues comentarios bastante acertados. Yo creo que nos sacamos un 10, ¿no? Sí, pues una visión bastante equilibrada la que tuvimos y pues bastante interesante el debate. Esperemos tener un poquito más de apertura para esos tipos de temas, ¿no? Siempre es bueno. Allá en casita, yo los estuve viendo, les mandé saludos y por eso ahorita no les hablo casi, muchachos. No me hicieron caso. Estaba la plática muy buena, entonces... Si ven que me estoy un poco así como... Anda resentida. Así es. Pero ya saben cómo es ella. Una suculenta podría arreglarlo todo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre otro tema histórico que es México en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, como siempre, pues hablando como de la efeméride que nos corresponde, pese a que todavía es agosto y la efeméride de la que vamos a hablar es de septiembre, el 1 de septiembre y hoy todavía es 31 de agosto, parece ser que el tiempo se va rápido y luego todavía uno acelerando los meses, pues más, ¿no? Ya metiendo temas del mes que viene, pero pues ya es el último día del mes, entonces ya le damos, bien rápido, ¿no? Le damos básicamente la bienvenida a septiembre con este tema bastante interesante, ¿no? Fue tal cual un... 1 de septiembre del año de 1939, el día que da inicio a esta primera parte de la Segunda Guerra Mundial, que esta primera parte la podemos considerar como una etapa de solamente guerra europea. Recordemos que de 1939 a 1942, pues solamente países europeos estaban en disputa, todavía como que seguían esta lucha de estos resentimientos del antecedente más claro que tiene la Segunda Guerra Mundial, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, básicamente, su antecedente directo y su predecesor, pues es la Primera Guerra Mundial. Todo lo que aconteció fue lo que desató el movimiento bélico, ¿no? Y muy importante en el siglo XX, que va a iniciar justamente con el ataque de Varsovia, un día como hoy. Vamos a empezar a ver este poderío que empieza a ejecutar el ejército nazi, el ejército de Alemania, que empezaba a tener disputas y empezaba también a tener alianzas en esta parte de Europa después de que viene de esta resentida pérdida de la Primera Guerra Mundial. Firman los tratados de Versalles y durante algún tiempo los alemanes pues tratan como de portarse bien hasta que pues llega esta figura de Adolfo Hitler al poder y entonces aquí se empieza a poner todo un poco turbio, eso y un poco también pues la moderación de comportamiento posiblemente de las élites que en ese entonces mantenían a raya a los alemanes, que eran los franceses y los ingleses. En este contexto ellos estuvieron pues en una situación como muy tranquilos, muy calmados, como que viendo todo desde lejos, hasta que ya empezaron a sentir que los alemanes realmente pues estaban haciendo cosas realmente terribles para Europa, que realmente estaban invadiendo territorios que supuestamente según los tratados de Varsovia, pues no tenían que hacer, ¿no? Uno de los, aparte violando los acuerdos del tratado de Varsovia. Entonces, vamos a ver durante estos primeros años de este desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, pues solamente intervención entre países europeos, ¿no? De alguna forma, Alemania y la URSS hacen un acuerdo, por lo cual la URSS también va a permitir que Alemania siga avanzando, que siga atacando, invadiendo todos los territorios, por ejemplo, de Yugoslavia, todos los territorios cercanos a Polonia, ¿no? De hecho, hay una parte donde Alemania invade justamente esta parte de Polonia, y a los pocos días también la URSS invade la otra parte de Polonia, ¿no? Recordemos que Polonia es un estado que a final de cuentas es resultado de la Primera Guerra Mundial también. Y lo que nos compete hablar el día de hoy es un poco acerca de la participación de México, ¿no? Uh-huh. Como lo decimos en esta primera etapa de la guerra, pues solamente es europea. La guerra se va a empezar a volver un poquito más global.
una vez que Japón entra también al quite, Japón con esta idea de el Asia para los asiáticos, tratando de quitarle territorio a todos los europeos que habían estado invadiendo toda esta parte de Tailandia, de Filipinas, de China, de Corea. Entonces los japoneses, con esta idea de volver a Asia para los asiáticos, como fue siempre su lema, pues empiezan y de la mano o apoyados por el ejército alemán, apoyados por Hitler, pues empiezan a invadir todos estos territorios de Asia, y es justamente en esta parte donde van y pues le tocan el cuerno al toro mayor, ¿no? Al que no querían liberar, que eran los Estados Unidos. Se hace este famosísimo ataque a Pearl Harbor, que pues hasta hay películas que hablan acerca de eso, ¿no? Recordemos que Pearl Harbor era una base que se encontraba en Hawái que era un territorio que Estados Unidos, pues había quedado en esta repartición que se hizo de los territorios africanos, de los territorios del Pacífico, que se hicieron después de la Primera Guerra Mundial, y antes de la Primera Guerra Mundial. Ya saben que a final de cuentas aquí las guerras y todos esos problemas son por territorios, ¿no? Son por invadir, por llegar a otros países. Entonces se da esto de la provocación por parte del ejército japonés a los Estados Unidos, se da el bombardeo a Pearl Harbor, y entonces los Estados Unidos entran al quite a la guerra, sobre todo pues enfocados en esta parte de ir contra los japoneses, ¿no? Ya también pues Alemania un poco mermada para entonces. Alemania ya había invadido Francia, ya había tenido también algunos conflictos por ahí en Inglaterra, ya había tratado de invadir esta parte de la URSS, donde fracasa, ¿no? Entonces ya también había tenido como que varios conflictos, ¿no? Ya se acordó de Ben Affleck en Pearl Harbor. Claro que sí, pues ahí tenemos esa famosísima película donde la cara de Ben Affleck arruina todo, como siempre. Entonces, es lo que podemos ver, y justamente en este año, cuando Estados Unidos declara también la guerra, es en el año donde México también va a intervenir, ¿no? Va a ser un 28 de mayo del año de 1942, cuando México decide entrar a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Durante los primeros años, obviamente, México solamente estaba en una situación de neutralidad. Recordemos, cuando estalla la guerra, así si nos contextualizamos, cuando estalla la guerra en el 39, pues todavía estaba como presidente el Tata Cárdenas, pero México estaba viviendo justamente un proceso electoral. Justamente estaban las elecciones, y cuando estalla la guerra, todavía el 1 de septiembre del 39, y el Tata Cárdenas da un aviso hasta el día 4 de septiembre del mismo año de 1939, donde dice que México pues es neutral, ¿no? Y ya obviamente Cárdenas ya era presidente de salida, ya había para entonces presidente electo, que era Ávila Camacho, pero pues iba a llegar, ya saben, hasta diciembre, ¿no? Hasta el 1 de diciembre, como es la tradición, y las elecciones pues habían realizado en julio, como lo conocemos actualmente, ¿no? O sea, todo ese proceso. Entonces, para septiembre todavía Lázaro Cárdenas estaba todavía como presidente, ¿no? Ya saben, sus últimos meses, pero él es el que dice, pues no, neutralidad, sobre todo porque México, pues siempre había tenido como, pues una buena relación con Alemania, ¿no? Desde principios del siglo XX, y todas estas ideas de Vasconcelos, y aparte también toda la idea de pues la llegada de la educación eugenésica, ¿no? Que también es traída directamente de Alemania. Entonces hubo mucha influencia por parte de Alemania aquí en México, y por otro lado, pues México también no tenía como muy buena relación con Estados Unidos, ¿no? Recordemos que un año antes, en el 38, se había hecho la expropiación petrolera, donde pues básicamente el Tata Cárdenas le pateó el trasero a los gringos, ¿no? Entonces, tal vez por eso también un poco la neutralidad, pero sin embargo les digo, pues ya el Tata Cárdenas estaba pues a punto de salir. Y va a ser hasta el año 42, y la justificación va a ser esta famosa historia que conocemos, que un submarino alemán va a disparar unos torpedos contra unos barcos petroleros mexicanos. El primero que van a hundir va a ser el potrero del Llano, famoso barco petrolero, y posteriormente van a hundir la Faja de Oro después de como 3 días, ¿no? Y aquí va a ser entonces esta fecha que les decía hace rato, el 28 de mayo, cuando el presidente entonces va a salir a decir que México entra a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Va a ser en el año del 42,
Sin embargo, hasta que vamos a ver que realmente México va a entrar a la guerra o que va a mandar gente a la guerra, va a ser hasta el año del 45, ¿no? Básicamente cuando termina la guerra. ¿Y qué va a pasar todos estos años en que México le declara la guerra? Pues básicamente lo que hace México es mandar a sus hombres a que tengan adiestramiento en los Estados Unidos. Entonces, durante todos estos años, este famoso escuadrón, que va a ser el Escuadrón 201, integrado por un alrededor de 300 personas, que no solamente incluía pilotos, sino pues también, obviamente, mecánicos, gente que sabía de armas, ingenieros, eran alrededor de 300, solamente el 10% eran pilotos, alrededor de 30 de ellos solamente eran pilotos, el resto pues eran el gran equipo, ¿no? Entonces todo este equipo se va a los Estados Unidos a estudiarle, a conocer todos estos nuevos equipos, todos estos nuevos armamentos, ¿no? Porque en cuanto a este Escuadrón 201 se les designa una misión, se les dan aviones, obviamente de los que utilizaban en Estados Unidos, estos famosos aviones Cazar, ¿no? Que si bien eran de los Estados Unidos y llevaban las insignias de Estados Unidos, también por acuerdos se llegó a que también llevaran los colores mexicanos por una parte, ¿no? Del lado izquierdo del alerón traían la estrella que representaba a los Estados Unidos y del lado derecho traían la insignia que representaba las Fuerzas Aéreas Mexicanas, ¿no? Okay. Y estos hombres, este Escuadrón 201 se dirigió no a luchar contra los europeos, sino se dirigieron justamente a esta parte, este proyecto que se llamó la Reconquista de Filipinas, aunque pues se podría decir de alguna forma, ¿no? Que reconquista de Filipinas, bueno, se oye medio feo porque pues a final de cuentas pues es un estado que se quería liberar y pues nosotros fuimos para someterlos un poquito más, ¿no? Para que otra vez los Estados Unidos tuvieran poder en esos territorios. Entonces, pues de alguna forma como que nosotros ayudamos para que pues un pueblo fuera sometido, ¿no? Sin embargo, en Filipinas pues este escuadrón fue pues reconocido, ¿no? Fue laureado, hasta incluso les dieron sus medallas, tanto en Estados Unidos como en México, como en Filipinas, ¿no? Fueron reconocidos. Hay un monumento incluso que reconoce el trabajo del Escuadrón 201 que se encuentra en Filipinas, el cual fue construido por los mismos integrantes del escuadrón, y pues hay hasta fotos, ¿no? De cuando lo inauguraron y todo. Entonces pues para los filipinos posiblemente los mexicanos fueron unos salvadores, pero pues de cierta perspectiva no tanto, ¿no? Porque pues llevaron otra vez a que los Estados Unidos pues tuvieran el poder justamente en esa parte del mundo. Entonces es lo que vemos, ¿no? Más hacia Asia, más hacia esa parte es donde el Escuadrón 201, muchos argumentan, muchos dicen que nada más fueron a dar la vuelta, pero realmente sí participaron en varias misiones, varios de ellos murieron, alrededor de 5 fueron los que perdieron la vida por las diferentes misiones, y también se tiene que decir que junto con Brasil, México son los únicos países latinoamericanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ok, ese dato no lo sabía. Y los dos de igual forma, los dos con equipos de aviación, ¿no? Tanto los brasileños como los mexicanos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acerca de esto, la Segunda Guerra Mundial, que justamente pues esta semana es cuando se conmemora tanto el inicio de la Primera Guerra Mundial, que es el 1 de septiembre, como el fin de la Segunda Guerra Mundial, que eso se celebra el 2 de septiembre, pero del año de 1945, ¿no? Recordemos que caen las bombas de Hiroshima y Nagasaki en agosto, y ya para justamente el 2 de septiembre, pues Japón se rinde, que ya Japón era los únicos que se mantenían como en lucha, ya Italia había caído, todo el gobierno fascista de Mussolini, habían fusilado a su presidente, ya Adolfo Hitler se había también suicidado, y nada más quedaban por ahí peleando los japoneses, ¿no? Y entonces pues pasa esto terrible, ¿no? De el proyecto Manhattan y la bomba nuclear, y entonces pues es el ataque a Hiroshima y Nagasaki. Entonces justamente pues declinan por último los japoneses, justamente un 2 de septiembre. Y la otra fecha que también corresponde a esta semana, pues es la del 4 de septiembre, que aparte de pues es que es mi cumpleaños, es el día de que el Tata Lázaro Cárdenas pues dice que él no va a entrar a la guerra, ¿no? Que él está neutral. Entonces por eso lo importante de estas fechas, ¿no?
Ok, Lo más importante excelente. es que es cumpleaños de Fabián. Vamos a ponernos bien mal. Todos Así es. crudos. Bueno, también vamos a tocar otros temas que me parecen bastante interesantes. Uno de ellos es el otro está polemicón acá, ¿no? Aquí Diana Ay, estaba. sí, me echan a mí, papi, Nos vamos, no es nos cierto. vamos a volver el espacio de cositas y vamos a hablar de la manualidad. Sí. Y eso lo propuso Javi. El espacio tengo de las Dianita, pruebas. va a ser el espacio de Dianita. Tengo ¿no? las pruebas ahora sí. No, pero bueno, antes que todo, yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que, pues como tal, el tiempo no se detiene. No, hombre. No, y ok. pues las cosas siguen avanzando y yo creo que ya nos hemos empezado a percatar de el regreso de los chicos a clases, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Como de Diana Lu. Ni El cubo de siquiera Diana Lu. original. Bueno, hemos empezado a percatar del regreso a clases, ¿no? Ay, qué bueno. Como pues Ay, no, muchos, yo bien. como muchos chiquillos, pues obviamente ya están regresando a sus clases, ya sea de manera híbrida, tanto pues, presencial como a distancia, o combinando ambas. Efectivamente. Y pues obviamente también los estudiantes de educación básica están ya en ese tema también, los de educación superior también ya empiezan a como tal a regresar, ya empiezas Ya. a ver un poco más de movimiento. Y bueno, a mí me gustaría comentar esto porque pues yo creo que sí han sido cambios bastante radicales los que hemos vivido en los últimos 2 años. El hecho de cambiar pues como tal nuestro modo de vida a nivel mundial, que eso es Sí. lo más impactante. Todavía cuando eso se llega a dar en una región en específico, pues obviamente eso tiene un contexto muy diferente. Pero cuando el cambio en verdad es grande, o sea, a nivel mundial, Ya como es- lo venimos sí, diciendo, así es. pues entonces yo creo que sí hay bastantes cosas en la mesa que poner a pensar, ¿no? Hay bastante que sí se debe replantear. Porque, por ejemplo, algo, y me gustaría preguntarles a ustedes un par de cosillas, es, ¿ustedes cómo han sentido la convivencia, ya con obviamente gente en nuestra edad? Para ustedes, ¿cómo ha sido la convivencia como tal, la interacción? ¿Ha cambiado en algo? ¿La sienten diferente? Por ejemplo, tú, Diana, que estás muy metida en el tema del fitness, ¿cómo lo has sentido? Tiriririri. Ay, no, ya ahorita ya la gente ya empieza a ir más. Ya la gente, sí, claro, con su cubreboca o su careta y que con el gelecito y todo eso, pero sí ya empieza a haber más Movimiento. más movimiento. Y la verdad, pues la mayoría que va nos dice, ya queríamos regresar, estamos muy estresados, ya queremos ahorcar a nuestros maridos o hijos, la neta, así literal. Sí. Y entonces, pues la verdad yo siento que va poco a poco, pero la reacción de la gente ha sido positiva. Fíjate, me gustaría preguntarte algo a ti en específico, antes de que nos Y yo. pasamos con nuestro compañero Fabián, es para ti como mamá, en específico como mamá. Ve. ¿Qué ha significado pues sí, que tú, como tal, que tu retoño. que tu retoño regrese a clases? Para ti, ¿cuál ha sido, vamos a decirlo así, pues los sentimientos, las sensaciones? No sé, ¿te ha dado nervios? ¿Has dicho qué bueno que ya regresó? La verdad, sí estoy contenta de que regresó. Y no por el hecho porque ha habido comentarios así de como de, es que los niños que los mandan a la escuela es porque no los quieren en casa, ¿no? Sino porque Maximiliano está contento. O sea, eso es lo que a mí me llena de... Todavía le pregunté, hoy mismo le pregunté, ¿estás seguro que quieres estar en esto asunto híbrido que es una semana en la escuela y una semana por Zoom, vía Zoom, en la casa? Dijo, sí, yo quiero estar en la escuela. Por mí fuera, ya no... Bueno, ya hasta desinstalo Zoom de la tablet y me quedo en presencial. Sin embargo, pues ahorita se está manejando así. Y pues yo estoy muy contenta porque Maximiliano también lo está. Y pues está con todas sus medidas. El cubreboca, la careta, que él. O sea, y la escuela donde va realmente son 5 alumnos en su salón. No, entonces, estoy bastante tranquila y bastante feliz también, la verdad, por él, porque ya le hacía falta. Qué bueno. Y por ejemplo, tú, mi querido Fabián, tú que estás más como del otro lado, del lado pues como tal del tema de ser profesor, como tal, para ti, ¿cómo es este regreso? ¿Cómo lo sientes? Socialmente, no sé, ¿cómo sientes a la gente que te toca, con la que te toca trabajar? Pues fíjate que ya está más complicado, porque ahorita con el sistema híbrido, pues ya le tienes que chambear el doble, ¿no? Ya no es uno ni otro, y aparte, pues estás como más a la expectativa, y pues a final de cuentas, bueno, yo en mi trabajo,
He de decir que ya habíamos regresado desde hace aproximadamente 3 meses, ya estábamos como que pues reactivando, ya sabes, todo con sus protocolos y eso, pero a partir de hace 2 semanas nos volvieron a mandar, ¿no?, a nuestras casas, porque pues la situación pues no está tan agradable todavía. Aparte, pues argumenta, ¿no?, que pues todo va a seguir abierto, centros comerciales y eso, porque pues la economía pues no puede volver a colapsar, pero pues las instituciones pues sí tenemos que cerrar, ¿no? Nosotros sí tenemos que respetar eso. Si estamos en rojo, digo, nosotros ya llevamos 2 semanas desafortunadamente, y esta interacción que estábamos teniendo ya con los alumnos, ya 2 meses por lo menos trabajando un poquito más presencial, pues estaba siendo satisfactoria, ¿no?, a final de cuentas. Sí hubo bastante rezago, eso definitivamente, ¿no? Okay. El recuento de los daños es justamente eso, que hay mucho rezago. Los niños sí realmente llegaron ya con cierta como nulidad de estar pues tomando las clases, de estar sentados, de estar poniendo atención, ¿no? Como que se perdió un poco, bastante, ¿no? Sí, creo. Fíjate que ahorita, bueno, desde la mañana me acordaba de una plática que tuvimos cuando pues la pandemia como tal empezaba, cuando empezaron a hacerse pues como tal el tema de las cuarentenas, cuando pues a muchos nos mandaron a descansar, sí, y literal. Sí, la verdad. Y recuerdo mucho algo que tú decías en esos entonces. El síndrome de la cueva. ¿Tú cómo ves, cómo perciben ustedes a la gente? ¿Creen que en serio el regreso a las actividades sea tan como de, ya? O que sí empiece a generarse como tal esa resistencia, ese miedo a decir, no, ¿sabes qué? Es que ya estoy mejor, en casa, ya no quiero salir, ya me adapté por ejemplo, yo por ahí tengo un par de conocidos que dicen eso, ¿no? Por ejemplo, una familiar que es maestra, que decía, mira, yo ya me había adaptado, yo ya había encontrado la forma de trabajar con los alumnos, ¿no? Y también a una compañera que es alumna que dice, ¿sabes qué? Es que a mí ya me gusta, a mí yo prefiero estar en mi casa, no gasto pasajes, estoy más cómoda, no tengo que estar aguantando a un par de compañeros. Saludos a Nayeli, que está allá afuera en controles. ¿Qué está haciendo? Yo. ¿Qué está haciendo? Yo. ¿Tú qué piensas de esto, mi querido Fabián? ¿Crees que en algún momento el haber descubierto esta mecánica de trabajo que es a distancia llegue a repercutir en, ¿cómo se llama? En 1, economía. 2, convivencia? Porque, por ejemplo, yo leía hace algún tiempo un reportaje, no recuerdo exactamente en qué revista, en donde decía que en una ciudad de Estados Unidos, Detroit, si es mal no recuerdo, había un complejo de oficinas enormes, claro. Pero en serio gigantescos, ¿no? Y que de repente por este tema de el poder trabajar desde casa, con el tema de internet, hizo que estos complejos de oficinas completamente se vaciaran, ¿no? Sí. Al grado de dejar una zona, vamos a decirlo así, pues con bastantes problemas económicos, ¿no? Porque, y eso es cierto, yo creo que si nos ponemos a pensar un poco, ¿cuánto dinero no se genera alrededor de una escuela, por pequeña que sea? En verdad que sí. En algo tan sencillo. Abrieron una secundaria que está muy cerca de donde viven mis papás. Ya el señor de los chicharrines estaba afuera. O sea, y se nos hizo hasta raro verlo. O sea, fue como de, están vendiendo chicharrines de afuera. O sea, como que ya hasta lo tomamos como algo era tan normal y ahorita lo tomamos como... Pero en verdad que el señor dice, es que a mí ya me hacía falta. O sea, de esto vivo. Sí, Imagínate, así o sea, es. yo creo que... Ay, no por ejemplo, sé, está cañón. Por ejemplo, fíjate que algo que estuvo sonando bastante y no me van a dejar mentir fue el tema de, pues, como de último minuto, el día domingo, pues, un montón de gente salió a la zona del centro histórico a comprar los útiles. A comprar los útiles en las papelerías. O sea, hubo una reactivación económica. Sí. Yo en algún momento llegué a pasar por esa calle, y pues obviamente el ambiente era completamente distinto. No veías movimiento, veías a la gente bastante así como de chino, o sea, no hay ventas, este rollo. Yo escuché bastantes comentarios de gente que luego decía, ¿sabes qué? Es que en épocas normales yo vendía 10 cosas, ¿no? 10 piezas de algo. De libretas, por ejemplo. A veces no vendo ninguna, ¿no? Sí. O a veces ni se aparece gente. Y eso, pues imagínate que, por ejemplo, hay también algo que es un fenómeno bastante, vamos a decirlo así, lógico, ¿no? Al no haber... cuando la gente no te pide algo, pues obviamente esto
sea lo que sea, por ejemplo, libretas o... Cuando no hay demanda de algún Ándale, producto. exactamente. Cuando no hay demanda de un producto, pues obviamente la producción de este baja. Sí. O la venta no hay, se va quedando, se va empezando a quedar, vamos a decirlo así, atorada de esa mercancía. Y pues simple y sencillamente eso influye en que de repente dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a producir, no se está vendiendo. Sí, Eso, es verdad. tan fácil y sencillo como se oye, es pues que no haya empleos, que no haya movimiento económico y que determinadas zonas comiencen a, pues sí, como tal, a sufrir las consecuencias de ello, ¿no? Así Por ejemplo, es. el tema de la educación es todas las zonas que se encontraban alrededor, en donde hay escuelas, negocios de comida, de ropa, no sé, Las copias. las copias, por ejemplo, las papelerías, ya lo Sí. ya lo venimos mencionando. Pero ahora sí que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿y ustedes qué opinan que, vamos a decirlo así, que pasará con el correr del tiempo? Por ejemplo, tú, mi querido Fabián, Yo. desde tu A ver, punto, Fabián. más desde tu punto de vista como historiador, Sí. o sea, ¿tú qué tanto crees que esto llegue al rato a... Y estamos hablando, no sé, de esta generación a la que le tocó estar 2 años en casa, de no tener esa convivencia, de no, sí, como tal, aprender de la misma forma a la que todos ya estábamos habituados? A mí me resulta bastante, pues sí, interesante, pero al mismo también me da un poco de De miedo, ñáñaras, sí, cómo no. Porque la convivencia, o sea, esa generación va a crecer con otro chip bien distinto. No sé tú qué nos Sí, puedas está comentar. cañón. Pues es que por más que les dé miedo, yo creo que ya está pasando o ya pasó, ¿no? Ya definitivamente si salimos y tratamos de ir a cualquier lugar nos podemos dar cuenta que ya nada definitivamente es como antes y desafortunadamente, amigos, ya nada va a ser como antes No, también, ya no. Ya estas cosas van a cambiar, esas cosas ya se van a quedar, yo creo que para siempre. Por ejemplo, esto que decías acerca de los trabajos, del home office, ya al principio fue complicado, ¿no? Al principio sí las empresas tuvieron pérdidas, pero ya aprendieron cómo hacerlo, ya se Ya. dieron cuenta que se puede trabajar mejor así, que los gastos se Disminuyen. disminuyen, teniendo a la gente trabajando en sus casas y eso. Entonces, pues vamos, esto nos está haciendo... pues dar marcha, no voy a decir evolucionar porque pues tampoco, no creo que es como que estemos avanzando hacia cosas también muy positivas, que pero digamos. definitivamente pues estamos avanzando hacia otro tipo de estilo de vida, ¿no? Que ya se está dando. Entonces ya es muy complicado el pensar ya como antes, ¿no? Ya definitivamente si te quedaste todavía pues con las ideas de antes de la pandemia, pues es hora de abrir los ojos, ¿no? Y ya como que Sí, salir ya a es la diferente. nueva realidad como se estuvo argumentando. Creo que estamos en vigencia de eso en estos momentos, ¿no? Y fíjense que a mí algo que me resulta bastante interesante, y es que, bueno, esto que voy a comentar tiene un poco que ver con lo que vamos a tratar un poquito más adelante. Que fue un tema que puso Javi. Porque Desde antes Diana les aviso. me lo pidió. No es cierto. No, la convivencia, en específico la afectiva. Sí, Sí, está cañón es eso. lo que te digo, o sea, Sí. ya normalizamos mucho el saludarnos de puñito, no sé si ya te diste cuenta, como que Ya, o eso de plano ya... nada más así como de... Ajá, ¿Qué ya es muy onda, raro no? que Ya, sí. sí llegues y ya como que saludes de beso a todos, ya es como que... O sea, tal Oye, vez si sí lo sí. haces como que siempre hay alguien que, Yo saludo que te de ve amiga. raro, ¿no? Yo decía, qué asco. ¿Qué pasó Claro ahí? que no. ¿Qué pasó ahí? Sí, yo también así como que... Yo Qué bueno saludo que de la nunca amiga. me ha saludado. No, a mí también, Javi nunca me ha dado un lengüetazo. No, pero es que es en serio, mira, por Y así ejemplo, Así sí, cierto. mira, por ejemplo, Comió. Ay, no. algo que yo te puedo decir y que es algo, ahora sí que lo estaba masticando el otro día, ahora sí que en casa, como estaba llueve y llueve, entonces pero es algo que es en serio. O sea, imagínate antes cómo era el que tú llegaras a un lugar, Ajá. por ejemplo, la escuela, en este caso que se me hace que es el más, en donde más convivencia hay, ¿no? Sí. Y que pues obviamente pues, siempre, por ejemplo, para los universitarios, ¿no? Que es mucho de saluda de beso o de abrazo. Sí, no o sea, sé, cosas así. Ajá. Un zape. un zape, También. por ejemplo. Y que ahorita ya Sí. todo sea así de, ¿no? O de, ¿qué onda? ¿No? Hasta incluso yo veía mucho este rollo de así de, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ay. No, pero es que en serio, ¿sabes qué pasa? Era para las que te gustaban, Javi, no te hagas. Pasa algo que podría verse como algo insignificante, Pero sí repercute. pero repercute bastante. ¿Por qué? Hasta incluso el tema de las relaciones como tal amorosas, ¿no? Ajá. Ahorita, con el tema de la pandemia y y los contagios y demás, ¿cómo vamos a decirlo de esta manera? ¿Cómo vamos a sobrellevar ese tipo de interacción?
¿no? Ujú. Por ejemplo, ahorita ya es de lejitos y si de repente empiezas a ver aglomeraciones, ya la gente empieza como a estar en el rollo de, no, a ver, espérame tantito, como que mejoraste para allá. No, o sea, ya poco a poco nos vamos alejando un poco, ¿no? Ahora, y para más adelante, o sea, ¿tú qué crees que pase? Por ejemplo, ¿cómo es la convivencia de tu pequeño con sus compañeros? Hijo, bueno, fíjate que platicando con Maximiliano ayer, que fue su primer día de clases en híbrido, me dijo, mamá, es que pasó algo muy chistoso, porque Max es como yo, habla y habla y habla, ¿no? Ujú. Me dice, los niños no hablaban, o sea, como que todos así como en su mundo, ¿no? Así como que dice, y entonces para mí fue raro porque Julieta como que nada más me saludó de lejos así, y como que ella en su rollo, como que no hubo esa interacción como él pensaba. El día de hoy ya me dijo, ahora sí ya empezamos a hablar un poco más, hasta la maestra nos dijo, silencio niños, porque pues también está trabajando con los que están en Zoom, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que para Maximiliano, es que yo creo que también depende de cada niño, es como cada persona, ¿no? Individualmente. Yo creo que a Max sí le faltaba ese regreso y esa convivencia. Pero tiene compañeritos que están en Zoom y que dicen que son muy felices así. Y para él no, o sea, para él sí, en este año y medio que se aventó en la casa nada más, para él sí fue muy complicado. Y sobre todo en los últimos meses, ya de plano a la maestra ya ni siquiera le hacía caso, la verdad. Yo lo veía y ya ¿Disperso? como que bien disperso. Entonces yo creo que sí también depende de la personalidad de los niños, pero en el caso muy particular de Maximiliano, sí lo veo muy contento y sí veo que como que tiene como esa hambre de platicar y saber qué pasó durante año y medio con sus compañeritos, pero no es en todos los casos. Ah, no, claro que no. Y por ejemplo, ese es en el caso de los niños. Así es. Y para nosotros, los que ya estamos más grandes, ¿no? A ver, ¿tú que sí te late más estar en tu casita o es más como...? No, definitivamente mi trabajo siempre es más de contacto, De más contacto, de sí. estar al servicio de la gente, entonces pues sí, definitivamente es mejor estar afuera. Sí, yo sí, la verdad, creo que lo vivieron, que a mí sí me tocó estar en esa cuarentena, más de cuarentena, no más de un año estar en casa, a mí sí me tocó y sí, yo ya ansiaba salir, ¿no? Y estos últimos 3 meses que por lo menos ya tuve como de trabajo normal, podría decirse, pues muchísimo mejor para mí. Ahorita yo estoy sintiendo otra vez feo. Mira, por ejemplo, Sí. aquí Abel Campos nos dice, no todos podemos trabajar desde casa. Muchos, como un servidor, tenemos que salir a nuestro centro de trabajo, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y necesidades derivadas de esta pandemia. Y sí, tiene toda la razón. Por ejemplo, Diane, en tu caso, con este rollo de a lo que te dedicas, ¿no? Sí. Que es el tema de las clases de Zumba y de todo eso, ¿no? Para ti, ¿cómo fue este año y medio de pandemia, cuarentena, y quédate en casa y demás? Ay, sí, chillo. No, fue muy feo. Muy, muy feo. Para empezar, pues ves que cerraron todo. Sí, claro. Y sí podías dar clases por medio de alguna aplicación, pero no era lo mismo. O sea, la gente ni obviamente siquiera... no. O sea, yo creo que la gente ni siquiera se metía, o cuando se metía era porque de veras, pero ni lo hacía. Era lo que platicábamos mis amigos y yo, los que dan Zumba, era de cómo puedes estar haciendo ejercicio y comentar. O sea, vas a estar haciendo el baile y tú, ¿qué onda? Y corazoncito, ni lo hacías, bien me lo decían. Es que la gente, tal vez por ayudarnos, porque hubo mucha gente que se puso la camiseta y aún así te depositaba. Uh-huh. Y pero yo creo que por buena gente, pero no porque realmente lo estuvieran haciendo desde casa. Fíjate que yo tengo por ahí una perspectiva Y se completamente sintió muy distinta. Una perspectiva completamente distinta que por azares del destino, a mí ya me había venido tocando trabajar Desde tu casa. más que desde mi casa, sino en un espacio cerrado, Ah, ok. ¿no? O sea, de ¿qué les gusta? Por ejemplo, llevamos 1 año y medio, 2 entre pandemia y demás, pero 4 años antes de eso, 5 años antes de eso, yo ya me había visto en la necesidad de quedarme sentado en algún lado a trabajar. O sea, de casi no salir, ¿no? Okay. Y salir, pero pues obviamente al despeje, dirían por ahí, ¿no? Y cuando todo esto se da, como todos, pues obviamente yo también tuve, vamos a decirlo así, mis complicaciones, ¿no? Porque había ciertas cosas que me generaban capital, pero que tenían que ver con el contacto, ¿no? O sea, o con eventos, o con movimiento de gente como tal, ¿no? Pero, vamos a decirlo así, esos eran como los adicionales, ¿no? Como los extras.
¿no? Y mucho de lo, vamos a decirlo así, de lo bruto, o sea, de lo que en verdad era lo que es lo que yo percibo, venía de trabajo pues, de este tipo, ¿no? O sea, de como tal, frente a la compu, ¿no? Ok. Y fíjate que, y más aparte, con trabajo en lo que tiene que ver con el tema del desarrollo web o de la administración de la web, ¿no? Entonces, cuando todo esto empieza y sí, como tal, empiezas a ver los cambios que hay en la sociedad, porque es literal, Sí. ¿no? Imagínate toda la gente, yo créanme que en algún momento platico con algunas amigas, con algunas conocidas que me dicen, güey, yo me dedicaba a los eventos, o sea, yo era Sí, mesero, no, sí, yo era está barista, yo Sí. andaba en los foros, yo andaba de reportero en los eventos, Los en los músicos. conciertos, los músicos, Sí. o sea, todos ellos en verdad vieron vamos a decirlo de esta manera, vieron su mundo pues, completamente... Sí, parado, detenido. No, parado y la Patas verdad se arriba. siente feo. Sí, así es. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que empezamos también a descubrir nuevas formas de socializar, nuevas formas de, vamos a decirlo así, externar amor. No, esto lo digo porque vamos a abordar un tema que pareciera ser bastante, uno, polémico y dos, lleno de tabús, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso fue algo que muchos vivieron. Y es textual literal, ¿no? Vamos a comentar rápidamente y espero que el público que nos escucha lo vea con una amplitud, ¿no? Y vamos a hablar sobre lo que es. Fabián, quítate las gafas. No puedo ver tus ojos. Y vamos a hablar sobre este tema que es la masturbación, ¿no? Ok. Porque algo que es cierto es, uno, estamos en una sociedad que cada vez se va destapando más, Sí. Sí. ¿no? Y es literal, ¿no? Estamos en una sociedad que cada vez se está destapando más, uno, hacia el tema sexual, dos, hacia el tema sobre este rollo del LGTBTI y más, perdón si espero haberlo dicho bien, y pues todo este tema de, vamos a decirlo así, la igualdad de género, no sé, La diversidad sexual. Ya. Exactamente, la diversidad sexual, esa era la palabra. Ujú. Y pues bueno, con todo esto, como lo veníamos comentando, hay que recalcar que mucho de lo que hoy hacemos tiene que ver con actividad económica. Sí. Sí, es verdad. ¿A qué voy? Por ejemplo, no sé si la gente que nos escuche lo llega a percatar o a darse cuenta en algún momento que, por ejemplo, estas tiendas denominadas sex shops Sí. han tenido un aumento considerable. Por ejemplo, yo en algún momento no recuerdo si fue una entrevista la que vi o alguien me lo dijo de viva voz, Ah, ya. Ujú. que yo le preguntaba, le digo, oye, ¿y cómo está ese negocio? Y me decía, estoy vendiendo como nunca. Uy. Oh, oye, qué padre, ¿no? También. Sí, pues sí, ha habido como mucha apertura, aparte, pues hay una gran industria en torno a los juguetes sexuales, ¿no? Sí, Tanto no, y sí. para hombre como para mujer. No, y sí me lo, real. Sí, está y padre. fíjate que sí, eso lo platicaba, porque ahora sí que pues, yo andaba como con la idea antes de que todo esto empezara de poner un pequeño negocio, Mira. ¿no? O sea, ¿Vas a poner una? no, un negocio Ah, X. yo, un negocio- yo dije, oh, ¿En qué pudiera. piensas, Diana? No, pues está ¿En qué bien. estás pensando? Ay, yo. Qué emprendedor. Qué negocio tan más vibrante. No, imagínate que antes de que todo esto empezara, yo andaba como en la idea de poner un pequeño negocio. Ah, ok. ¿No? Ujú. No sé, yo Ok. decía, quiero vender algo que no se pueda comprar, aunque sean 3 o 4 artículos al día, para pues, obviamente ir obteniendo ganancias. Entonces, una ocasión yo preguntando ahora sí que por el costo de la renta de locales, hay unos locales que están por aquí cerca en donde uno me gustó mucho. Ok. Ajá. No por uno la ubicación, dos las dimensiones, lo que sea, ¿no? Entonces, la persona que lo renta, pues es obviamente es una sex shop, ¿no? Como tal. Y yo llego y le pregunto, oiga, disculpe, ¿y en cuánto anda la renta? ¿Y no sabrá Así esto, como no sabrá que- aquello? Y me dice, mire, joven, ¿Cuál el es el rollo está así, lubricante así, que así, me asado. recomienda, no? Y y ahorita vamos a ir a ese tema. No te preocupes. Hay unos de cannabis muy buenos.
Bueno, ya total, ¿no? Y cuando le pregunto, le digo, oye, señora, seré curioso. ¿Y qué tiempo lleva en esto? Pues, mire, joven, yo empecé a dedicarme con esto en venta en línea. Después me pude estabilizar y ahora ya lo estoy vendiendo. Entonces, se volvió así como vamos a decirlo así, una vecina. ¿No? Tan fácil y sencillo, así de buenas tardes, buenos días, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, ahora sí que por el hecho de estar constantemente circulando por la zona, porque aquí trabajamos, ¿no? Por la zona en la que trabajamos. Entonces, yo una ocasión, cuando esto ya iba, vamos a decirlo así, con un tanto más de... Las dimensiones iban creciendo con el tema de la pandemia, y una ocasión la vi y le digo, oiga, señora, ¿cómo le está yendo? Me dice, muy bien. Dice, y no recuerdo también en dónde la vi, pero esa sí fue una entrevista, ¿no? Que decía que las ventas de estos productos se estaban yendo para arriba. Sí, te creo. Sí, creo. Sí, te creo. Sí, creo. Por ahí salieron estadísticas, incluso hubo uno en especial que es para mujeres, que se utiliza con una aplicación en el celular y toda la cosa, que alcanzó récords así a nivel mundial, ¿no? Fue uno de los grandes inventos de la pandemia, aparte. Sí. Entonces, Sí, pues, no. obviamente, porque pues todos estábamos solos en nuestra casa, y pues ya esto del mano amiga, tradición que obliga. Por ahí, y sobre todo ha tenido mucha apertura hacia las mujeres, ¿no? Y eso es muy bueno, Sí, porque fíjate Porque hay varias eso cosas quiere para decir las que, mujeres, pero eso quiere decir que estamos aquí cambiando el mood, estamos cambiando ya la forma de pensar, No, sí, y hay apertura. Ahora la gran pregunta es, ahorita lo acabamos de ver desde un punto de vista como muy comercial, ¿no? Comercial, como sí. muy del tema de las cifras y los números y Y que fue a la alza. y el fenómeno, pero siendo honestos. Diana, ¿tú qué piensas de como tal este tipo de cosas? Está padre, ¿no? Conocer, es también para conocerte, o sea, también para saber qué te gusta, qué no te gusta. Vaya, hasta en algo tan simple, qué aroma te agrada, qué aroma de plano te va a caer mal. Sí. O sea, yo creo que desde eso tan pequeñito hasta qué te gusta, ¿Eso tan que vibre pequeñito? fuerte, si no vibre fuerte, tamaños, texturas, Formas. Es que en verdad, Sí, o sea, sí, hay una gran variedad, está desde como un patito, o sea, Ándale. florecita así muy tierno, hasta ya unas cosas así que dices, caray, ¿a poco así? No, y con sí. esas dimensiones. La espada de He-Man. del extinguidor. hacerla- Extintor. Así, yo quiero el rojo. Oiga, joven, ese es el extintor. Vuelva. Ese que yo quiero. Para llevar dos. No, pero ¿saben por qué? Quizá en algún momento, vamos a decirlo de esta manera, puede generar bastante, vamos a decirlo así, uno, tabú, o dos, Sí. polémica, controversia, porque, pues seamos honestos, ¿no? Aún vivimos en una sociedad que es un tanto conservadora, Sí, Sí. y más, por ejemplo, la poblana, efectivamente. por ejemplo, ¿no? Pero ahora... Sí, así es. Aquí Control les dice, todos son espantados. Ay, sí, él sacó su flagelador ahorita. Uno de los estados más espantados, pero al mismo tiempo uno de los estados con más moteles a nivel Así per cápita, es. ¿no? O sea que es doble moral. Doble eso. moral. Sí. Y yo Ahora- también, y realmente yo también he visto el crecimiento de este tipo de tiendas desde hace mucho tiempo. Ya por lo menos en cualquier centro comercial encuentras una, ¿no? Ya como más Sí, común. Ya es más. O al menos, o una tienda que tenga un pequeño departamento Sí. con ese tipo de Sí. cosas. Antes era como Sí. más escondido, más orden. Ahorita sí, como que lo encuentras más abiertamente. Y eso, pues. A nosotros en la universidad, porque creo que no estabas en mi equipo, sí, fuimos a hacer una entrevista a una, en serio, y nos decía que las mujeres eran las que más lo visitaban y más compraban. Sí, en Es un serio. mercado Y enfocado fíjate más para mujeres. Hay hoteles como iglesias, Y dicen en allá. cuestión de los hombres, bueno, en esa época que nosotros éramos estudiantes, decían que los hombres me la iban viví en la mucho, biblioteca, entonces. mucho por la lencería, sobre todo, o sea, para su pareja, o sea, Ujú. era lo que compraban. A diferencia de las mujeres que se iban por los dildos, que por Claro. acá, los lubricantes, los hombres iban más dirigidos sí a comprar, o ya sea las películas, pero sí era como más la lencería para su pareja. Sí, es un negocio para mujeres, Sí, ¿no? Yo es lo para podría mujeres. decir, ¿no? Hay Ahora, más variedad. Hay más variedad. Sí, hay sí, unas sí, pastillas que... a mí me recomendaron unas pastillas ahí. ¿Sí? No, de sí. menta. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos desde un punto de vista como, vamos a decirlo así, como un fenómeno más social, ¿no? Como parte de este cambio, porque Claro. lo acabamos de mencionar, Sí. la venta de estos aumentó. Ujú. Y vamos a decir algo, y yo creo que eso es lo más, coquetón, dirían por ahí. Es que deberán de escuchar a Control. Que son productos que tienen una durabilidad bastante larga. Sí, ¿A poco sí? sí.
Sí, o sea, por ejemplo... Bueno, las pastillas y los lubricantes no, pero los demás sí. Pero obviamente todos los otros juguetes que están hechos de plástico, de látex y demás... Los vibradores. Pues vibradores. Imagínense, o sea, si a veces hemos hecho el comparativo de, oye, ¿cuánto se tarda una botella de refresco en desintegrarse? Que hablan de por ahí de creo que 100, 1000 años, ¿no? Sí. Y luego yo he visto por ahí algunos publicidad de ahí en internet que hay hasta incluso de metal y no sé qué tanto, ¿no? Sí, te lo juro. ¿En serio? Ah, eso sí no. O sea, es un fenómeno para mí de manera muy personal bastante interesante porque es un producto de alta durabilidad de entrada y de salida que es para, vamos a decirlo así, sí. Para Tienes razón, sí, es para los dos, tienes ¿cómo razón. se llama? Y que, 1, durabilidad, 2, es para, vamos a decirlo así, una situación privada, y 3, pues, si compras 1, compras 2, ¿no? Posiblemente. Ay, yo Creo que sí, posiblemente. ¿No? Ahora hasta ya las muñecas sexuales también ya han cambiado, porque ven que está la típica de así como de... Como globo. Y así... Literal, porque así tiene la boca, o sea, no hay otra. Pero por ejemplo, pero es que ya parte sacaron de eso unas que... como de carnita, Ah, ya claro. sacaron unas como que parecen, sí, como de piel, o sea, como... Llevaré 10. Más, y que hasta te puede, o sea, hasta vibran. Cuando están en el acto vibran el asunto y todo. Sí, son carísimas, pero ahorita está como álbum, todo eso. Digo porque yo me puse a ver una serie con César que hablaba sobre ese tipo de muñecas. Y sí, o sea, tú Sí, claro, pides de ya. qué color quieres el cabello, los ojos, con mucha boobie, sin mucha boobie, con mucha pompa, media gordita, flaca, de todo. Y te lo juro que parecen mujeres, o sea, reales. Sí, Nada más que ellas no se enojan, dicen por ahí. Claro, la industria ha avanzado mucho, sobre todo Sí. este tipo de industrias, y hay de todo, yo creo que sí encuentras, definitivamente. Pero por decir, si ustedes van a una, ¿qué es lo que comprarían? Bueno, no digan, o sea, tal vez si no quieren decir, pero para que ustedes, ¿para qué lado se van más? O sea, ¿para su pareja o para ustedes mismos? Para los dos, entonces Sí. como comestibles y cosas así. Ay, ya sí, yo sabes, también me la un tipo de cosas así. Entonces, No, si sí, tuviera sí. pareja, pero pues como bien. Ah. Exactamente. Mejor me compro un gansito en la tienda y ya. Ya no sé. Vayan a Let's Dance para bajar ese para bajar ese gansito. Bien rápido, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, aquí, ¿desde qué punto me gustaría ir, ya como tal cerrando, porque ya por ahí se nos está acabando el tiempo? Ah, no, manches. Nos quedan 10 minutos, pero es así de fácil y sencillo. ¿Desde qué punto convendría, no sé, ver este fenómeno? Desde el punto de vista en el que puede ser una actividad que puede llevarte a evitar bastantes problemas, por ejemplo, eso sí. porque por embarazo, ejemplo, para empezar. el embarazo Las para empezar, enfermedades de las transmisión enfermedades sexual. y pues obviamente también para saber llevar una sexualidad más responsable. Sí. ¿No? Responsable y conocerte. Y conocerte. Yo hace algunos Sí, hace años, rato. hace algunos años platicaba con una invitada que a ella llevaba un festival de erotismo, y en la charla que tuvimos decía, ¿sabes qué? Es que el punto de difundir este tema es obviamente que haya un conocimiento sobre él y 2, fomentar una sexualidad responsable. Claro. Porque, por ejemplo, y bueno, no sé, es desde un punto de vista y esto tomando un ejemplo, no sé, muy, muy general, Ok. ¿no? Si hay ocasiones en las que de repente te arrepientes de determinadas acciones, por ejemplo, Ay, sí, yo. no sé, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo bien básico como comprar algo que tú dices, estaba bien chido, te lo compras y dices, chin, ¿para qué me gasté mi dinero en eso? O no salió tan de buena calidad como yo pensé. O no salió tan de buena calidad como yo pensé, ¿no? O a lo mejor chin, o la prenda de chin, ¿sabes qué? Es que no se me ve como yo esperaba, ¿no? Ahora imagínate qué ha de pasar por la cabeza tanto de un hombre como de una mujer después de pues, haberse dejado llevar y ya tener ahí al de ¿cuándo nos volvemos a ver? Suele pasar. Suele pasar. Porque suele pasar, o vamos a decirlo así, o con consecuencias más drásticas, como una enfermedad o un embarazo no deseado. Sí, está cañón. Yo digo que hay que experimentar y Sí. conocer, o sea, es que también como que conocer Mira, por ejemplo, yo soy de la idea de, como dice Fabián, ¿no? Nunca digas de esa agua no beberé, Eso. ¿no?
porque simple y sencillamente es, no sé, quizá cuando tú ya tienes pues, más conocimiento sobre ti, y no me refiero a que necesariamente estés experimentando cosas, sino que conlleva más al tema de madurez. Sí, bueno, porque ahorita recordando una plática que tuve con una maestra, sí, decía que para los hombres sí era difícil como que en cuestión del acto sexual el meter juguetes, porque luego piensan que a la mujer le gusta más el juguete que pues ellos en acción. Claro, pero eso también es... Pero eso yo creo que es no. Deberían de ver a Controles lo que está haciendo. Yo creo que eso es más de comunicación de pareja, sí, ¿no? Claro. Yo siento. Y yo creo que ha de ser como también, si ya fue monótono, ahí como que siempre haces lo mismo, el experimentar cosas nuevas con tu pareja, desde una velita, tal vez, un aceitito, el juguetito, un vibrador, no sé, un látigo. Sí, bueno, yo no soy mucho de... pero una máscara sí, del santo. Sí. No, bueno, cada quien. ¿Qué dice? ¿Quieres hacer lo mismo? ¿A qué te refieres? Uno como no es casado ni nada de eso, pues uno lo que hace siempre lo mismo, pues es cenar chocomil en la noche y ya. ¡Otro comercial! Este chocomil vaya a darle Zumba. Rezar el rosario e irse a dormir. Sí, pues eso es lo que uno hace diario. Ay. Yo me echo mi Ave María en la noche. ¿Usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Ya preparar las cosas para el otro día. No, pero bueno, entonces... Es divertido, muchachos. Entonces, bueno, ahora sí que a la finalidad a la que queremos llegar es simple y sencillamente, uno, denotar o hacer visible que nuestra realidad está cambiando más rápido de lo que imaginamos. Y es en serio, ¿no? Está cambiando más rápido de lo que imaginamos. Que se están empezando a generar nuevas formas de, uno, convivencia, dos, vamos a decirlo así, experiencias, sí, ¿no? Y tres, que si yo creo que como sociedad debemos, yo no podría decir aceptar esos cambios, ¿no? Pero sí asimilar, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, la persona que lo consuma puede ser la persona más normal, la persona más buena, honesta, sincera, solamente... Pues sí, eso no, pues no que te eso determina. no te solamente, determina como exactamente, no te así determina que si como ven en mi tal. casa, No te hace menos... Es como, y yo quiero poner este ejemplo rápidamente, es como este fenómeno que a veces mencionamos aquí, Controles y yo, y decimos, estamos viviendo en una sociedad que ahorita, el tatuarte está de moda. Sí. Y el no tatuarte pareciera que ya eres como el raro si no tienes si no tienes ningún tatu. Porque al menos mis dos compañeros de aquí de la mesa sí tienen. Así es. Sí, por eso él es el tatuajes. Raro. A lo que vamos es que Javi es raro. Es raro y no reconoce a sus hijos aunque se enoje conmigo. Y eso lo vuelve más y no raro. tengo tatuajes. Y no tiene tatuajes. Entonces, es eso a lo que voy, que también es otro fenómeno que yo he estado viendo. Que por ejemplo, ahorita, incluso, también el tema de los tatuajes, que yo creo que lo vamos a tratar en otra ocasión, pues, porque aquí mis compañeros sí tienen y yo no, es... ¿Por qué no tienes? Un adelanto. Porque solamente... ¿No te gusta? No, de hecho sí. De hecho, fíjate que tengo por ahí en mis redes sociales algunas... No tengo, y te la pierdo. Tengo en mis redes sociales a varias personas que, uno, tienen tatuajes, dos, incluso algunos son tatuadores y tatuadoras, ojo. Claro. Sí, que eso también ha sido un cambio, ¿sabes por qué? Porque él ha brindado otra estética al tatuaje. Sí, ¿no? claro. Sí. Cuando decimos tatuaje pensamos de inmediato en formas muy burdas, ¿no? Sí. En formas muy burdas, en cosas bastante agresivas, cráneos, calaveras, cosas así, ¿no? Come galletas. Un come galletas y unas vallitas así de rudo. Así como... Pero lo que voy es que claro, hasta incluso esto ha ido cambiando, porque ahorita, sí, también. Porque ahorita si tú en algún momento te pusieras a ver la chamba de una mujer tatuadora, que mis respetos, o sea, yo he visto cosas. Sí, claro. Que yo sí digo, esto es arte. Sí, no, yo sí digo. Sigo a varias tatuadoras por ahí, en algunas redes, y que hacen trabajos impresionantes. Muy padres, sí. Impresionantes. Así es, pero lo que voy es esto, ¿cómo el hecho de la expansión y diversificación de un mercado puede generar otro tipo de... Otro discurso, exactamente. Es tan fácil y sencillo. En estética, pues bastante interesante. Sí. Entonces eso...
pues eso es lo que podemos ver, ¿no? A final de cuentas, la transformación de todo lo que estamos viviendo. Sí, así Cambios es. de roles. Y pues, chavos, experimentenle, Sí, que no Ya les no, dé ahorita, miedo. ya no se va a ir a la sex shop más cercana. Acá hay ahora una, mismo. la- Acá hay media una, acá calle. tenemos a media calle una, muchachos. Ahorita voy a ir a... De la cual ya Javi es cliente, ya tiene su tarjeta. Ya de tiene su cliente tarjeta, ya frecuente. ya hasta le dicen, si traes a 2 más, te damos el 50% de Un descuento. sello más y se lleva algo gratis ahí. La muñeca. El patito. ¿A quién le dan pan que llore? ¿A quién le dan pan que llore? Dirían por ahí. Pero pues Nadie. muchísimas Dice, gracias. ¿Qué dice? Bonita lencería. Y hay una efectivamente. comestible, te digo, hazle caso a Fabio, ¿verdad que hay comestible? No, sí, Que pero... luego hay unas que se pegan, medio raro. Ay, Dios. ¿En serio? Cabe recalcar que lo que se come. No, pero hay una que sí se pega. Me han dicho. ¿A qué? ¿A dónde? Acá. Ah, pues ahora Me sí imagino que... si haces como una combinación. Bueno, muchísimas gracias por No es habernos cierto, no escuchado. estés escuchando esto. Yo, señor, siempre aquí poniendo los temas. Sí, así es. Solo hay que darnos cuenta de cómo nuestra sociedad va cambiando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mi querido Fabián. Ya saben, aquí Saludos, andamos, saludos. chavos, Manden a todos. saludos porque ese día que yo les mandé saludos no me mandaron cachos. Nadie Estuvo nos- chido ese programa. Nadie nos saluda hoy. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos a través de www.ansusmultimedios.com. Estamos en Twitter como Ansus Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansus Multimedios Radio. Y recuerden que... Perdón. La SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios de 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, maestría en Alta Dirección. No esperes más, recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Acá sí, saludos a Itze Roldán, a mi hermano Roberto Carlos, te amo con todo el corazón y lo sabes. A mi papá y a mi mamá. ¡Hoy me vieron todos! Todos. Y a mi hijo Max, Vientos. que está en el brincolín, ni más de estar viendo. Con su papá. Perfecto, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós! Verduras.